¿Qué te dijeron tus padres que deberías hacer, aunque ellos no lo hicieran ellos mismos? Mi mamá siempre me dio, y todavía me da, todas estas charlas filosóficas. Pero lo curioso es que ella misma no vive de esas cosas. Siempre me hace pensar, ¿por qué dar consejos e ideas que no estás viviendo por ti mismo? Mi padre me decía que fuera agradecido aunque él no siempre fue así. Tengo curiosidad por escuchar tus ejemplos. Esta cita de Sadhguru encaja perfectamente aquí. Si tienes hijos, antes que nada, debes establecer la integridad. Tus palabras y tus acciones deben coincidir. Quieren que lo hagas mejor que ellos. Saben las respuestas, pero no lograron acertar por sí mismos. El problema es que los niños delincuentes siguen a sus padres sin saberlo. Mi hermana y su novio son los más adictos a la televisión de la ciudad. Odian el deporte, aman la comida y se preocupan seriamente por los coches. Viven en Europa por lo que no es muy común. No soportan que a su hijo no le gusten los deportes. Se niega a participar en educación física y prefiere la tableta a la pelota. Hay una diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Mientras tengo todo el deseo de vivir exactamente como sé que debería hacerlo. A veces el botón de repetición gana. A veces todo el día apesta porque te golpeaste el dedo del pie por la mañana. Algunos errores son demasiado tentadores para cometerlos solo una vez, o no cometerlos. Comprender que esto es clave cuando se trata con los padres. Ellos, generalmente, quieren lo mejor para usted. Y pueden identificar cuál creen que es la mejor manera de hacerlo, posiblemente porque reconocen sus propios fallos. Pero no son sobrehumanos ni infalibles. Ni a veces ni siquiera fuertes o cuerdos. La vida no es tan blanca y negra. Como padre de 2 bebés pequeños, ahora veo que la cagué mucho mientras crecía porque pensaba como tú. La cuestión es que los padres no siempre aciertan porque cuando recibieron el consejo, dijeron lo que tú dijiste. Solo queremos que no pases por nuestros errores y problemas porque nosotros hemos pasado por ellos. Conocemos la lucha y el dolor y desearíamos haber escuchado a nuestros padres ahora que somos mayores. Solo queremos que vivas una vida mejor que nosotros. No se trata de ser hipócritas o ser tu jefe o superior o lo que sea. Es que te amamos. No queremos verte sufrir, luchar o caer con la misma espada que nosotros. Mi madre solía sermonearme diciendo, si algo molesta a la gente, no deberías hacerlo. Intenté repetirle eso cuando hizo algo realmente molesto, pero ella simplemente se burló de mí. Estar limpio. Mi madre siempre tenía nada que decir sobre la limpieza de mi casa. Pero ella misma mantenía una casa sucia e infestada de insectos. Cuando mis hijos eran pequeños, como muchas madres de niños pequeños, luchaba por mantener mi casa ordenada con regularidad. Pero siempre mantenía limpios la cocina y los baños. Le diría en la cara, señora, su casa estuvo infestada de cucarachas la mayor parte de mi infancia. ¿Cree que lo olvidé? Ella actuaría como si no me hubiera escuchado. Finalmente dejó de criticar el desorden de mi casa cuando señaló unas telarañas. Bueno, ese fue mi mal. Pero como sea, frente a mi suegra, dije sí, tengo una araña o 2. Fíjate que no tengo ningún insecto en mi casa a diferencia de tu casa. ¿Todavía tienes cucarachas, mamá? Ella nunca más intentó avergonzarme por mi casa desordenada. Mis padres no eran hipócritas. Si me daban consejos que no habían seguido era porque deseaban haberlo hecho. Siempre tuvo que ver con conducir con seguridad. Haz lo que digo, no lo que hago. Era común escuchar cuando era niño. Incluso cuando era niño reconocía las tonterías aunque no tenía el concepto de hipocresía. Cuando tengo un problema estresante, mi mamá dice trivialidades inútiles como, no te preocupes por las cosas pequeñas. Ella es incapaz de validación, pero cuando está estresada, actúa como si el cielo se estuviera cayendo y quiere que todos la consuelen. Por ejemplo, hace poco me enojé porque alguien murió y mi marido podría ser degradado de categoría. Y me diagnosticaron un problema de salud que solo padecen los fumadores. A pesar de no haber fumado nunca, mi mamá estaba siendo dramática por un huracán que no estaba cerca de donde ella vivía. Tenía fuertes vientos, no llueve, sin avisos meteorológicos, no en el mapa del cono. Sé respetuoso, conduce con cuidado, sé bueno, obtenga una educación, sé razonable,
Sé responsable. No seas cabrón. Puede que esté disparando aquí. La gente puede aprender de sus errores. El hecho de que alguien no siempre esté a la altura de sus ideales no significa que sus consejos sean malos. Mi abuela solo tuvo una educación de 4º grado, pero siempre enfatizó lo importante que es la educación porque ella, más que nadie, sabía cuáles eran las consecuencias de no tener una educación. Eres solo un niño. Lo entenderás algún día. Parece que sabes que es un buen consejo que solo quieras enojarte con tus padres porque son hipócritas. Ya sabes, es mucho más fácil reflexionar sobre tus defectos que corregirlos. Veo defectos en mí y me gustaría que mis hijos los evitaran. Pero no tengo la fuerza para solucionarlos. Mis padres hicieron esto, pero fue porque querían salvarme de pasar por lo que ellos hicieron. De tomar malas decisiones. Pero es exactamente como notaste. Sin ver las acciones que acompañan a las palabras. Es prácticamente inútil. No los culpo porque tomo mis propias decisiones. Pero muchas de mis decisiones han sido cuestionables. Por un lado, no descarte sus consejos. Podrían ser buenos padres que sienten que usted no debería cometer los mismos errores que ellos. Por ejemplo, tal vez tu padre sepa que la falta de aprecio puede generar resentimiento. Él no pudo llegar a ese estado por sí mismo, pero espera que tú puedas. No hay nada intrínsecamente malo en eso. Esto es especialmente cierto si los padres son honestos acerca de sus fallas. Como si tu papá te dijera: yo estaba muy amargado en mi vida y no apreciaba lo que tenía. Me hizo perder mucho tiempo y desperdiciar energía en lugar de ser productivo. No quiero eso para ti. Por supuesto, es mejor vivir los ideales que te propones. Ese es el ideal, pero al menos indicar dónde cometió un error y esperar que a su hijo le vaya mejor sigue siendo bueno. Viaja mucho. Disfruta de la vida antes de formar una familia. Aprende de los errores que cometieron tus padres. No son perfectos, pero pueden mirar hacia atrás y ver qué hicieron mal y, con suerte, ayudarte a corregirlo en el futuro. Aprende inglés. Mi mamá siempre trabajó en el campo de la tecnología y necesitaba saber inglés para muchas cosas que hacía. Pero ella dice que es difícil y que es más fácil aprender español. Ella todavía está tratando de aprender mientras yo siempre obtuve buenas calificaciones en inglés. Ahora mismo diría que estoy en un nivel avanzado. Puedo escribir, leer, escuchar, entender y hablar inglés. Gracias por insistir para que me concentre en ello. Mi padre siempre insistió en que consiguiera un trabajo. Pero nunca trabajó, simplemente se burló de mi madre. Mi mamá me dijo que tengo que esperar hasta casarme. Nací fuera del matrimonio. Ella también se folló a 3 novios diferentes en la misma casa donde yo vivía durante las primeras 3 citas. Ve a la escuela, saca buenas notas, no desperdicies mi dinero, estoy aprendiendo de sus errores. Mi madre era todo lo contrario de lo que preguntas. Ella me decía que limpiaba demasiado mi casa, mientras ella era una acaparadora de todo. Incluido el polvo, que hacía demasiado ejercicio, mientras que ella no podía ser más sedentaria. En detrimento de sus articulaciones artríticas, que era demasiado organizado, ni siquiera sé lo que eso significa. En lugar de darme consejos sobre cómo ser una mejor persona, me criticó por hacer lo mejor que pude. Ahorrar dinero. Mis padres siempre me inculcaron que ahorrara dinero, pero sus comportamientos no respaldaban eso. Siempre estuvieron en quiebra. Por supuesto, tuvieron 6 hijos y dieron el 10% de su dinero a su iglesia. Así que eso es todo. La única vez que pedí dinero prestado, mi padre me acosó para que se lo devolviera. Una vez que lo hice, fue un gran alivio no deberles nada a mis padres, ni económicamente ni de respeto. Me esforcé mucho y pasé de ser una persona sin hogar después de un divorcio terrible a tener éxito. Estar felizmente casado de nuevo y ser propietario de una casa. Siento que lo he hecho bien a pesar de su ejemplo. No los padres, sino la tía nos diría a mi prima, su hija, y a mí que USA con acento agudo ramos honoríficos, somos asiáticos, cuando hablábamos con nuestros padres. Tías y tíos, pero ella nunca los usó con su propia madre, mi abuela. Tener un hijo para salvar un matrimonio. Mis padres nos dijeron a mí y a mi hermana gemela que no fumáramos.
Sin embargo, ambos fumaban. Nos dijeron que es un hábito horrible y extremadamente difícil de romper. Nunca he fumado un cigarrillo. Mi hermana fuma marihuana constantemente después de que se mudó y luego dejó de fumar hace unos años. Mis padres estaban vehementemente en contra del sexo antes del matrimonio o de vivir con alguien sin estar casado. Mi hermana no cumplió con esos estándares una vez que ingresó a la Fuerza Aérea. Yo seguí virgen hasta que me casé e incluso después de que me divorcié y comencé a salir con alguien. No viví con él hasta que nos casamos. Cuando mi papá murió, mi mamá se acostó con prácticamente cualquier persona con la que tuvo contacto y vivió con el mayor perdedor hasta el día de su muerte. Mi mamá podía decir que no hiciera algo mientras lo hacía y aún así esperar que la escucharas. Mi papá, por otro lado, excepto fumar, si decía que no quería que hiciéramos algo era porque realmente no quería hacerlo él mismo. No consumas drogas. Entonces, al estar en el espectro, tomé las cosas muy literalmente. Esos PSAD, no consumas drogas, en primaria. Les creí totalmente a todos. Un día llegué a casa enloquecido. Les dije a mis padres que todos podríamos ir a la cárcel por fumar marihuana. Mis padres me dijeron, eso es correcto. Las drogas son malas. Resulta que, 10 años después, descubrí que estaban fumando marihuana en ese momento y lo dejaron debido a lo asustado que estaba. Luego, cuando era adolescente, me arrestaron por fumar marihuana y me castigaron. No es algo grave. Mis padres siempre se quejan con cosas como, no enciendas la televisión si no la vas a ver. Mientras que ambos hacen esto constantemente con el volumen a todo volumen. Ella me dijo que le diera muchos nietos. Falleció a causa de un tumor cerebral 10 años antes de que nacieran los 2 primeros, gemelos. A mí me pasó lo contrario. Mamá me dijo que no dejara mi trabajo para empezar mi propio negocio. Mi madre abandonó un programa de doctorado totalmente pagado, en contra de sus deseos, para ir a la escuela de medicina. Mi papá me dice que no fume marihuana y luego vaya a dar un paseo en bicicleta con mi hija en la espalda. Sin embargo, tengo recuerdos muy vívidos de él deteniendo el auto y abriendo el maletero para revisar el mapa, varias veces cuando yo era joven. Por cierto, revisar el mapa significaba tomar un par de tragos de vodka. Tienes que ir a la universidad y obtener un título inmediatamente después de la secundaria o no tendrás éxito. Mi mamá no fue a la universidad y mi papá, debido a su campo de trabajo, se quedó atrás porque no tenía un título. Quería ir a una escuela de oficios y finalmente lo hice después de suspender intencionalmente el colegio comunitario. Nunca necesité un título y habría sido miserable si hubiera seguido su consejo. Sé que tenían las mejores intenciones, pero causó mucha confusión innecesaria. Mi madre siempre nos gritaba cuando éramos niños. Literalmente, por todo y por nada. ¿No tienes tarea? Será mejor que mientas porque cuando ella era niña siempre tenía tarea todos los días y simplemente somos unos vagos. Oh, ¿terminaste la tarea? Será mejor que tomemos ese tiempo que ahorramos en casa y lo gastemos haciendo tareas para la próxima clase. Oh, ¿tienes dificultades con la tarea porque es algo que aún no cubrimos en clase? Debemos ser muy estúpidos para no poder entenderlo. Y ella se burlaba de nosotros y se reía de nosotros, mi hermana pequeña y yo. Así que sí. No es de extrañar que no le cuente nada sobre mi vida adulta. Incluso intenta criticar con tanta fuerza literalmente todo. Tengo 2 hermanos menores, 13 y 15, con los que solía tener una relación bastante buena. He contado algunas historias, como que cuando comíamos en McDonald's, a mi hermana y a mí muchas veces no se nos permitía conseguir el juguete antes de haber comido el menú infantil. Luego, unas semanas después, mi mamá les dijo que eso era mentira y que yo les estaba mintiendo. La señal es que no creyeron una palabra de mi boca durante casi 2 años, estaba estudiando en el extranjero. Así que no pude verlos a menudo. Entonces ahora, mi hermano mayor está en ese punto de su vida en el que comienza a darse cuenta de las tonterías de mi madre. Está pasando exactamente por lo mismo que yo. Solo puedo intentar apoyarlo desde otro país. Es un niño inteligente y quiere ir a la escuela secundaria. He mostrado qué tipo de matemáticas y física uso en mi trabajo diario y cómo uso lo que aprendí en la escuela.
Eso le ha ayudado más a motivarse que cualquier cosa que mi madre le haya gritado a él o a nosotros. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.